Hermanos, hoy día vamos a cerrar, Dios mediante, la serie Cuando el frío llega al corazón y, y vamos a revisar algunas, o a recordar cuántos sermones hemos hecho. Hemos hecho 11 sermones de esta serie. Este ya sería el número 12. Y lo primero que vimos fue el tema de cuando el frío llega al corazón. Definíamos que es una etapa, una enfermedad que atravesamos todos los cristianos en la vida. Es diferente a lo que los puritanos llamaban la noche oscura del alma, y es cuando el Señor nos hace sentir como que Él no está con nosotros en algunos momentos y no sabemos por qué. Bueno, a eso los puritanos le llamaban la noche oscura del alma, y con eso el Señor busca que le anhelemos más. Pero el frío en el corazón es algo en lo cual nosotros hemos tenido participación directa debido a nuestro pecado, debido a nuestra negligencia, debido a abandonar nuestros deberes, nuestras disciplinas espirituales, y en realidad debido a dejar de deleitarnos en el Señor y empezamos a deleitarnos con otras cosas. Hablábamos que hay señales en otro sermón que nos van a mostrar si estamos o no fríos en nuestros corazones y qué nivel de frialdad tenemos en nuestro corazón. Veíamos que alguna de esas señales era, por ejemplo, el no estar velando en oración, el exponernos constantemente a la tentación y por lo tanto caer en ella, el perder la conciencia de que podemos caer, y también el no poner como objeto de todo nuestro amor a Cristo, sino que a otras cosas. Son algunas de las señales. También veíamos las causas, ¿qué nos llevó a esto? Y decíamos que había algo que nos estorbó, hay algo ahí que nos hizo entonces llegar a este estado, algo que tal vez no nos dimos cuenta, pero que de menos a más empezamos a profundizar, y por lo general y de manera más amplia hay algo de lo que sí nos dimos cuenta, porque en el frío, hermanos, podemos caer doblando de menos a más nuestro camino sin mala intención, sin darnos cuenta, a eso me refiero. Pero la mayoría de los casos es dándonos cuenta de que estamos mal y perseveramos en un camino errado. Y decíamos que algo había estorbado entonces nuestro correr, no podemos correr bien, y ese algo podía ser una mala doctrina, la cual nos llevará a una vida alejada del Dios de la palabra, a usar la libertad cristiana para alimentar nuestra carne, con una vida licenciosa, sin guardar nuestro corazón. También decíamos que quizás la causa era no haber estado amando a Dios a través de su pueblo, porque la libertad que el Señor nos da es precisamente ahí en Gálatas para eso, para amar a la iglesia. Y también decíamos que una de las causas probables era no andar en el Espíritu, sino que por el contrario estábamos satisfaciendo los deseos de la carne. Luego vimos un cuarto sermón donde empezamos a avanzar a la cabaña, decía en ese sermón. Estábamos en un lugar oscuro, nevado, y al fondo hay una cabaña con una gran fogata o con una gran chimenea adentro, y queremos llegar a la cabaña, es decir, queremos llegar a estar con nuestro Señor nuevamente y abandonar el frío. Y ese sermón se llamaba Volviendo al Señor, y ahí hablábamos de que para volver al Señor hay que humillarnos, hay que orar, hay que buscar su rostro, no con cualquier oración, sino que hablábamos de un ruego del corazón, dejar nuestros caminos, y el Señor promete ahí, dice: entonces Dios oirá desde los cielos y nos sanará. Y luego respondíamos, ¿cómo podemos hacer esto? Si bien decimos humillarnos, orar, buscar el rostro, pero hay cosas más prácticas necesarias para nuestra salud espiritual. Y en nuestro quinto sermón hablábamos de los remedios para el alma, ¿sí? Ahí hablábamos de las disciplinas espirituales. Y decíamos que para retomar nuestra devoción al Señor debemos retomar estas disciplinas espirituales, que es nuestra responsabilidad encender ese corazón que está frío. Y el Señor jamás nos va a dejar, si somos de Él, sin aunque sea una mínima chispa de su ardor en nuestros corazones. Su Santo Espíritu nos va a avivar, pero nosotros somos responsables. Y hablábamos de las disciplinas espirituales, y luego hicimos otros sermones con cada una de ellas, con la palabra, la oración, el ayuno, la Santa Cena, el bautismo, y por último la comunión de los santos, es decir, la iglesia. Ese fue el 11º sermón, y hoy día vamos a terminar con el sermón número 12, Dios mediante, por supuesto. Y bueno, cerramos la serie, hermanos. Por lo mismo, para cerrar la serie deseo hablarles de un hombre. ¿Qué hombre? Un hombre que jamás se enfrió en su devoción hacia Dios, jamás cayó en este pecado. Él nos da ejemplo de fervor, de una vida en plena comunión con el Padre y llena de gozo abundante. Quiero hablar de un hombre en quien hay acceso a Dios y por medio de quien recibimos esas bondades que vienen de Dios.
Un hombre que hoy incluso, hermanos, está clamando para que a pesar de nosotros y de nuestros tropiezos, sigamos adelante y nos mantengamos firmes en nuestro caminar. Deseo hablar del hombre más hermoso de los hijos de los hombres, quien es más glorioso que Salomón en sabiduría, quien es un rey perfecto, bueno y bondadoso, superior a David. Un hombre que desde sus labios destilan gracia y dispensa vida. Ese hombre, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañen para esto, hermanos, a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Y voy a leer desde la Biblia de las Américas, desde el versículo 1 al versículo 5. Bien, Juan capítulo 11, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Una de las familias con las que el Señor se relacionó de una manera especial es esta, la de Marta, María y el hermano Lázaro. El texto nos dice que María incluso ungió al Señor con alabastro, un perfume costoso, en sus pies, y fue su hermano Lázaro el que había enfermado y que el Señor amaba. Marta y María informan de esto a Cristo. Este da luz respecto de la enfermedad, dice que es para su gloria. Y veamos en este sermón, en este episodio que hemos leído, cómo Cristo y solo en Él hay sanidad a nuestro frío del corazón. Para detalles, hermanos, de esto, yo les invito a leer. Hay una serie completa del Evangelio de Juan que predicó nuestro pastor Alex, y de este capítulo también hay una buena enseñanza ahí para que puedan ver más detalles. Hoy día quiero y vamos a centrarnos principalmente en el versículo 3. Lea por favor conmigo, versículo 3. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Y lo primero que vamos a ver, el primer punto, es una condición. El estado de este hombre Lázaro, una condición que él tenía en ese momento. El que tú amas, dice el texto, está enfermo. Lázaro estaba enfermo, claramente vemos eso en el texto. Su nombre es abreviación de Eleazar, que significa aquel a quien Dios ayudó, dice Hendrickson. Y este hombre fue ayudado por el Señor, ya que tenía un padecimiento físico del que no tenemos detalles. No sabemos si esta enfermedad fue, por ejemplo, debido a su pecado. No podríamos acusarlo de eso, ¿verdad? Pero sí sabemos que en el plan del Señor se usaría esta enfermedad, dice Cristo, para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado por medio de ella. Hermanos, la enfermedad física evidencia una realidad sin duda más profunda y espiritual. Es una manifestación de la maldición que en Adán todos hemos heredado. Esto es la muerte, la corrupción a nuestro cuerpo que se inició allí en el huerto y que no impacta solamente a la humanidad, sino que a toda la creación. Cada vez que enfermamos, hermanos, debemos recordar esto, que necesitamos al Señor, que en el principio esto no fue así, y en su regreso todo esto pasará para los que están en Cristo, para los que se han refugiado en Él, porque Jesús dijo de sí mismo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, la enfermedad nos duele, nos incomoda, pues evidencia de que nos falta el Señor. Algo no está bien. No estamos hechos para estar separados del Señor, separados de nuestro Dios, porque no estamos hechos, hermanos, para estar fuera de lo que hay en el Señor. Fuera del Señor hay desorden, hay desastres, hay enfermedades, y en nuestro corazón, fuera del Señor, hay angustias, hay dolor.
Hermanos, y aunque Lázaro experimentó enfermedad física, que es lo que dice el texto, vamos a tomar algunos principios de él para aplicarnos a la enfermedad nuestra, que sería espiritual. Nosotros enfermamos espiritualmente, a diferencia de Lázaro, que estaba enfermo físicamente, pero él y nosotros anhelamos lo mismo, a un sanador, a quien venga a poner fin a nuestro dolor. Cuando nos alejamos del Señor, hermanos, experimentamos el frío en el corazón, nos duele. Haciendo un paralelismo con Lázaro, podríamos decir que así como Lázaro enfermó físicamente, quien está frío en su corazón está enfermo, pero espiritualmente. Recordemos que en esta serie, hermanos, hemos usado la enfermedad como una metáfora para hablar de la condición del alma seca, angustiada, que está distanciada de Dios. Y a diferencia de Lázaro, nuestra condición del frío en el corazón se debe a nuestro pecado. Es el resultado de haber amado más a este mundo que al Señor. Nos emborrachamos de placeres carnales, terrenales, y nos olvidamos de nuestro primer amor. Sufrimos, nos frustramos, nos animamos, pero humanamente, en nuestras fuerzas, incluso nos decimos, ahora sí voy a salir de esto, pero nos vemos envueltos más y más en el desánimo, en el desgano, el cual nos ha controlado. Y hermanos, sufrimos las consecuencias entonces de esta decadencia del alma, de que el frío haya llegado a nuestras vidas, a nuestro corazón. Recordemos lo que decía Octavio Winslow, dice: en todos nosotros hay una tendencia secreta, constante y alarmante a alejarnos de Dios. Esta tendencia debilita el alma de su vigor, de su fuerza, de su energía espiritual, e incapacita al creyente, por un lado, para servir y amar y deleitarse en Dios, y por otro lado, para resistir las tentaciones de la carne, el mundo y Satanás. Ese estado de decadencia espiritual se caracteriza, miren esto, no por una declinación marcada de nuestra percepción de la verdad, sino en la ausencia de gozo y deleite espiritual. En el estado físico, hermanos, de enfermedad de Lázaro, se necesitaba algo, se necesitaba un remedio, ¿cierto? Pero más que algo, se necesitaba a alguien que diera ese remedio, al Señor. Hermano, te pregunto y me pregunto, ¿cuánto más nosotros, quienes sufrimos por la enfermedad del alma, necesitamos también buscar a ese Señor, hermanos? Y es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. Hay una búsqueda acá, hay una búsqueda de las hermanas. Dice el versículo 3, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Lázaro enfermó, probablemente sin poder moverse, tal vez sin poder hablar, y lo vemos inactivo en este relato, ¿cierto? Desde comienzo a fin lo vemos inactivo hasta que se pone de pie porque el Señor le resucita. Pero tal era su condición que él necesitó de sus hermanas en la carne para que intercedieran por él. Así ellas fueron más que hermanas en la carne, hermanos, fueron hermanas en la fe. Fueron esas hermanas, esa iglesia, esa mujer del Señor, la novia de Cristo que necesitamos para nuestras flaquezas espirituales. Hermanos, la iglesia es un lugar importante para enfrentar nuestras enfermedades espirituales. Recordemos que es un medio que Dios ha dispuesto para que podamos ser provocados, exhortados, para vivir en el amor y las buenas obras. Hermanos, así nos dan ejemplo Marta y María, dos hermanas que sirven como compañeras en la batalla, pero también como soportes en el dolor. Ellas hacen lo que cualquier hermano que nos ama debería hacer cuando estamos fríos, hermanos, y nos hemos apartado de la comunión. ¿Qué debiera hacer un hermano, una hermana en la iglesia? Buscar a Cristo para que ese hermano pueda ser tratado por el Señor. Y Marta y María tenían muy probablemente muchas diferencias en distintas cosas. Sin duda no pensaban siempre lo mismo o no actuaban siempre de la misma forma. Vemos en Lucas 10 que Marta estaba preocupada por los quehaceres, mientras que María se postraba a oír a los pies del Señor, a oír sus palabras. Eran distintas sin duda. Marta, en el versículo 20 del capítulo 11 de aquí de Juan, fue a recibir a Cristo cuando éste vino a ellas al saber de la muerte de Lázaro, y María se quedó en casa. Eran distintas, reaccionaban de manera diferente. Pero aquí vemos que estas están con el mismo sentir, con el mismo propósito, cuando ven a su hermano en necesidad. Son ambas las que mandan a decir a Jesús que Lázaro está enfermo. Ellas, como un solo hombre, saben que deben acudir a Cristo en unidad, en unanimidad.
que no hay nada ni nadie más quien pueda hacer que Lázaro sea restaurado. Y asimismo, amados hermanos, como iglesia, más allá de nuestras diferencias, que muchas veces van a ser legítimas, sin duda, van a ser legítimas, pero más allá de eso debemos siempre saber que nuestro todo es Cristo, hermanos. Él es el único ser que debe ser adorado en este lugar, el centro de nuestra existencia, la razón de nuestra permanencia aquí en nuestra congregación es Jesucristo, y es a Él a quien debemos acudir cuando veamos que un hermano está frío, que un hermano está alejado, que un hermano está padeciendo. Ellas buscaron, pero no cualquier cosa, hermanos. No buscaron cualquier sanador. Ellas buscaron a Jesucristo. Me llama siempre la atención esto. Ellas no fueron a las escrituras del Antiguo Testamento. No digo que no hayan sido importantes en el momento, pero tenían al dador de la vida ahí mismo, hermanas. A Jesucristo mismo lo tenían ahí. Querían la relación vital que necesitamos. También la querían para su hermano Lázaro. Esta enfermedad debió ser grave, pues ellas hacen el esfuerzo de mandar a buscar al Señor. Y considerando el contexto histórico, el rango de vida máximo aproximado podría haber sido los 18 años. ¿Por qué? Porque las enfermedades no eran como hoy día. Podían morir de un resfrío común. Hoy día nos resfriamos, sabemos que pasa, nos tomamos algún Tapsin, algo por ahí, pasa un tiempo y estamos bien. En ese tiempo, un simple resfrío podía llevar tu vida y te podías morir. Entonces, él estaba enfermo, estaba necesitado, y esto era algo grave y urgente, y ellas entonces invierten muy probablemente recursos, tiempos, pero sobre todo, hermanos, ellas invierten su esperanza en el Señor, porque no hay más persona que pudiera haber dado alivio a Lázaro en ese momento. Hermanos, piensa en esto: cuando los niños están asustados, venimos del domingo pasado a la piscina, habían niños asustados de repente. ¿A quién llamaban esos niños cuando estaban asustados? Llamaban a sus padres, ¿cierto? Ellos corren sin dudar ni siquiera un poquito, ¿cierto? Y van hacia sus padres cuando ellos están asustados, porque ellos saben que sus padres harán algo. Y estas hermanas van hacia el único que puede ayudar, el único camino al Padre. Ellas van hacia Jesucristo. Marta y María sabían que debían enviar un mensaje con urgencia y súplica. Ellas, así como nosotros, van a pedir ayuda por su hermano en necesidad, y nosotros, asimismo, como niños desesperados para ir al Padre, debemos ir a Cristo para pedir ayuda por nuestros hermanos que están lejos, que están fríos, quienes están decayendo. Ellos deben ser llevados al Señor Jesús. Hermanos, no hay remedio más efectivo que tengamos en nuestras manos para nuestra enfermedad espiritual que Jesucristo. No existe nadie que pueda sacarte de la condición contra la cual has luchado por tanto tiempo y por medio de la cual pareces estar perdido, sino Jesucristo. Recuerda que Él sigue siendo el camino, sigue siendo la verdad y sigue siendo la vida. No es necesario, por lo tanto, consejo, innovar, hermanos y hermanas. Me explico, es bueno compartir la mesa y otras actividades cuando nuestros hermanos están lejos, ¿cierto? Los invitamos quizá a tomar once para tener comunión con Él. No es necesario gastar y gastar en un gran asado para animar el alma de mi hermano que está lejos. Y yo quiero que él se anime, entonces lo voy a atender. Es bueno, sin duda es bueno. Pero no es necesario, hermanos, sino que lo necesario es llevar a tu hermano a Cristo. Predicarle de nuevo el Evangelio. Perdón. Predicar de nuevo el Evangelio. Pero ahora enfócate en ti. Lo mismo. Necesitas a Cristo, nada más que a Cristo, nada menos que a Cristo. Recuerda que Él dijo en los versículos posteriores, 25 al 27, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas palabras, hermanos, no nos son de ánimo, sabiendo que en el contexto está hablando de la resurrección futura, ¿cierto? Que todos los que crean en el Señor vamos a tener nueva vida y todos nuestros dolores y nuestras angustias van a quedar en el olvido. Sabemos también que en el momento el Señor resucita a Lázaro cuando ya regresa y va donde Él y le da nueva vida, demostrando así su poderío, que Él es el Dios glorioso, que tiene control por sobre todas las cosas.
y que se compadece de nuestras necesidades. Pero ¿acaso esta verdad no nos impacta también cuando estamos alejados del Señor? Cuando vemos que nuestra vida parece ya no tener sentido, a pesar de saber de Cristo, de confesar a Cristo y de vivir, comillas, externamente para Cristo. ¿Acaso cuando leemos esto y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, no nos consuela? ¿Acaso no ese frío no empieza a derretirse sabiendo de que incluso el frío que hoy día está experimentando ya en la gloria no existirá? Nuestro tercer punto, ¿qué fue lo que ellas buscaron? Decíamos a Jesús, ¿cierto? Pero miren a lo que ellas se afirman para buscar a Jesús. El texto dice, y lea conmigo versículo 3 nuevamente, dice, el que tú amas está enfermo. El amor de nuestro Señor. ¿Qué hace pensar a Marta y María que el Señor Jesucristo iba a actuar en favor de Lázaro? El amor del Señor por Lázaro. Es muy probable que ellas hayan pensado que Cristo debía sanar sí o sí a Lázaro. Podemos ver cierto sentido de queja de parte de ellas, porque cuando el Señor viene, tanto Marta como María le dicen lo mismo: si tú hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto. Pareciera ser que estaban quejándose, que esperaban una respuesta rápida ante su petición. Y quizás eso no es imitable. No debemos ser así. Debemos esperar en el Señor. A veces el Señor tarda en responder, a veces responde que no, a veces que sí. Pero no podemos quejarnos de esta forma que al parecer el texto nos muestra de estas mujeres. Pero hay cosas que sí debemos aprender. Una de ellas es que buscaron al Señor para Lázaro. Y también, hermanos, veamos que ellas, y esto también es de ejemplo, no aluden o no piden, por ejemplo, que lo podrían haber dicho, por el poder de Cristo. Tú que tienes poder, sana a nuestro hermano, ¿cierto? Tampoco a la justicia del Señor, directamente. Tú que eres justo, Él creyó en ti, así que por justicia, sánalo. Sino que aquí, ¿en qué se afirman ellas para pedir la ayuda de Cristo? Lo acabo de decir, ¿cierto? En el amor de Cristo. Y miren lo que dice J.C. Wright respecto a esto. Habían aprendido, Marta y María, que el amor de Cristo hacia nosotros y no nuestro amor hacia Él es el verdadero fundamento de la esperanza. Hermanas y hermanos, habían aprendido que el amor de Cristo hacia nosotros y no nuestro amor hacia Él es el verdadero fundamento de la esperanza. Bienaventurados todos los que han sido enseñados de la misma manera. Cuando nos paramos a considerar el amor que puede haber en nosotros hacia Cristo, sentimos dolor y pena. Hermanos, pero cuando pensamos en el amor que Cristo tiene hacia nosotros, dice J.C. Wright, entonces, qué paz invade nuestros corazones. Marta y María presentan su necesidad sobre la base del amor de Cristo, no del amor de Lázaro hacia Cristo. Ellas no dijeron, Señor, el que te ama a ti está enfermo, sino que el que tú amas está enfermo. Tampoco ellas mismas se presentaron como garantes por Lázaro, ¿cierto? No presentan sus méritos personales por Lázaro, ni mucho menos los de Lázaro, que muy probablemente era un muy buen siervo de Cristo, hermanos. Alguien muy cercano y a la vez alguien que se identificaba sin temor con el Señor. Pero todo esto no tiene ningún poder en la vida de los necesitados y tampoco puede mover la bondad de Dios ni siquiera 1 milímetro, hermanos. Hermanos, en nuestra condición de frío en el corazón, nos veremos tentados a pensar precisamente así. Yo he hecho A, B y C por el Señor. Yo amo al Señor. ¿Por qué ya estoy así? Ya no quiero estar más así. Quizás diremos, Señor, tú sabes que he vivido para ti, que he asistido a los cultos, que he ofrendado, que he realizado minuciosamente estudios de la Biblia. Entonces sácame de este estado. Ya está bueno, Señor. Reconozco mi pecado, está bien, pero sácame de este estado. Pero las cosas no funcionan así, hermanos. Si así fuera, es decir, si el trato de Cristo hacia nosotros estuviera determinado por nuestro amor hacia Él y por nuestras obras, no tendríamos ninguna tranquilidad ni esperanza, hermanos. Por el contrario, seríamos como una especie de montaña rusa que va de arriba hacia abajo. Nuestro desempeño no sirve, hermanos. Y si estamos fríos en el corazón, es la mejor muestra. ¿Por qué estás así? Por tu desempeño. Ya que cuando vivamos días amargos, hermanos, de esos en los que tristemente nuestra carne ha ganado terreno, pensaremos que no somos de Cristo.
si nos afirmamos en nuestro amor hacia Cristo. Pero aún no iremos, peor aún, perdón, no iremos más a Él. Quiero leer una cita también de Octavio Winslow y ponga atención. Es decir, que el Señor va a actuar hacia nosotros debido a nuestro desempeño, a nuestro amor, dice Octavio Winslow, ese es el gran argumento de Satanás para mantener a un alma apartada. No acudas en ese estado frío e insensible, te dice Satanás. No acudas con ese corazón duro y rebosante de pecado. Quédate ahí hasta que estés mejor preparado para acercarte a Dios. Y al prestar oído a ese razonamiento especioso, muchas pobres almas angustiadas, cargadas y anhelantes han quedado alejadas del trono de la gracia y por consiguiente privadas de todo consuelo. Pero el Evangelio dice, acude en el peor de tus estados. Cristo dice, ven tal como eres. Y todas las promesas y los ejemplos no hacen sino animar al alma a recurrir a la cruz, independientemente de cuál sea su estado o situación. Ven hacia el amor de Cristo. Cristo es el que te ama. Hermanos, no funciona pensando en nuestro amor. Y soy enfático en esto. No se trata de cuánto amamos al Señor, de cuánto hemos hecho por Él, sino que de cuánto Él nos ha amado y cuánto Él ha hecho por nosotros, para su honra y gloria, sin duda. Es por eso, hermanos, que el Señor va a escuchar a ese corazón que está contrito y humillado, ese corazón que está vaciado de sí mismo, a quien declara miserable de mí, quien se golpea su pecho y dice, Dios sé propicio a mí, pecador. El Señor va a atender a quien en desnudez y ceguera y humillación va a exclamar, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez como hizo Sansón. Hablemos un poco de este amor, del amor de Cristo hacia nosotros, porque las hermanas de Lázaro recurren a eso, ¿cierto? No al amor de Lázaro hacia Cristo, es el amor de Cristo el que ella espera que obre en Lázaro. Ese amor es inmutable, hermanos, jamás cambia, nunca jamás cambia, hermanos. Dios es inmutable, Dios es amor, su amor no cambia, hermanos. Él no te ama un día menos, un día más, Él siempre te ama con todo lo que Él es. Es un amor bondadoso que busca siempre lo bueno para nosotros, nunca lo malo, jamás. Es un amor incondicional, no te pide cosas a cambio o no espera cosas de ti. Él te ama simple y llanamente. Y es un amor poderoso, porque te ama a pesar de quien tú eres. No hay algo que limite su amor, que pueda estorbar, sino que Él ama poderosamente. Ellas dicen, el que tú amas está enfermo. La acción recae en Cristo, hermanos. Saluda su obra de amor, pero a la vez a su persona. Él es el que ama. Es una persona quien dispensa ese amor. Él no amaba a Lázaro solo ayer, no ama a Lázaro solo en este momento y no lo va a amar mañana, sino que es algo constante, el que tú amas, es la idea. Y ese es el mismo amor que Jesucristo tiene por los suyos. Él nos amó ayer, nos ama hoy y nos amará mañana. Su amor es eterno. El amor de Cristo en los que son suyos nunca debe ser olvidado. Es el amor de Cristo el sustento de nuestra vida, hermanos. El motivante de toda nuestra acción hacia el Señor y desde el Señor a nosotros. Porque Él nos amó primero, es que nos salvó. Pero ¿dónde podemos ver su amor en las Escrituras y podemos apreciar ese amor? Y es casi imposible hablar del amor de Cristo sin hablar de la cruz de Cristo. De hecho, en los versos donde se nos habla del amor de Cristo, hay menciones directas a la cruz o las encontramos en el contexto de esos versos. Por ejemplo, Romanos 5:8. Usted lo debe saber. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amor y cruz. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree,
los amados del Padre, los que creen en Él, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Dios dio a su Hijo por amor de los que van a creer en Él. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amor y cruz. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuevamente, hermanos, hay amor y cruz. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, parte B, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, y miren esto, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Amor y cruz, cruz y amor. Romanos 8:33-35, Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará entonces del amor de Cristo? Nuevamente, amor y cruz. Por lo mismo, hermanos, si quieres ver el amor de Cristo hacia tu persona, que no te quepa duda cuando mires la cruz. Allí el Santo Hijo de Dios se entregó por ti. Por lo mismo, San Agustín decía, la cruz fue el púlpito donde Cristo predicó su amor. La cruz fue el púlpito donde Cristo predicó su amor. Y Cristo amaba a Lázaro, de hecho se dispuso a ir a Judea sabiendo que allí deseaban matarlo. Sus discípulos le advirtieron, lo puede ver en los versículos que siguen en este capítulo 11 de Juan, pero esto es una pequeña muestra del sentir que hubo en Cristo Jesús, siempre amando a otros, siempre dispuesto por otros, siempre desechando su propia vida por otros, siempre posponiéndose por otros, un amoroso Salvador, un benevolente y fiel amante de su pueblo. Hermano, hermana, ¿es tu lejanía tan grande, tu frío tan intenso que dudas de que Cristo te pueda amar o que te ama? Hermano y hermana, mira a la cruz. Mira ya al Cordero de Dios dando su vida para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. De Él fluye una y otra vez, más y más, una y otra vez, más y más, una y otra vez, más y más, gracia. Para perdonarte, para limpiarte, para restaurarte, y así para que tu vida se encienda en deseos con gozo, fervorosos por las cosas santas. No creas las mentiras diabólicas, que Cristo no te ama porque has tenido un mal desempeño. No creas la mentira de tu carne, que te va a alejar del Señor. Cree la palabra del Señor, que permanece para siempre. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Él no te amó para dejarte en tus manos a ti mismo. Él te amó y no te va a soltar jamás. Su amor es eterno. Veamos ahora la respuesta del Señor. Hemos visto a un enfermo necesitado, a sus hermanas pidiendo o buscando ayuda, no en cualquier cosa o persona, sino que en Jesús, y no de cualquier forma, sino que ellas piden ayuda aludiendo al amor de Cristo para con Lázaro. Y ahora veamos la respuesta de Jesús, quizás de una manera un poco más detallada, y miremos cómo también Él responde a quienes están con sus corazones fríos, anhelantes de volver al Señor. Hermanos, Jesús no es un tirano sediento de sangre, de dolor para quienes están bajo su mando. No es un malvado amo que está atento a ver el mínimo error de sus criados para castigarles y susurrarles a sus oídos con ironía o sarcasmo, te lo dije, ahora recibe mi castigo. ¿Ha visto eso en las películas de esos tiranos malvados? Jesús no es así, hermanos. Jesús es un amoroso y buen Señor, quien ama a los suyos profundamente y siempre, hermanos. Es un inagotable río que fluye desde la cruz hacia nosotros. Él está atento a nuestros ruegos, hermanos, a los ruegos de su pueblo. Jesús sabía que Lázaro, por ejemplo, estaba enfermo o no. El Señor sabe todas las cosas. Sin embargo, recibió a la vez el ruego de sus hermanas.
Él no les dijo, ¿para qué me dicen esto si yo ya lo sé? Él recibió este ruego que entendió como tal, hermanos, como un ruego, como una súplica. Porque si vemos en el texto, ya no le dicen, Señor, ven a sanar. ¿Cierto que no dice eso? Ellas dicen, el que amas está enfermo. Es como una de esas peticiones que hacen nuestros hijos cuando nos dicen, papá, tengo hambre. Nosotros no les decimos que bueno, hijo, ya sabía porque es la hora de comer. ¿Qué nos están queriendo decir nuestros hijos con eso? Papá, dame algo de comer. Cuando dice, tengo hambre, tengo frío, qué bueno, hijo. No, no, ellos están queriendo decir, abrígame. Bueno, de una manera similar, estas mujeres dicen, Señor, el que amas está enfermo. Y el Señor entiende lo que hay detrás de esto. Ven con urgencia, ayúdanos, Señor. El Señor entiende como un padre amoroso debe entender también a sus pequeños, y Jesús atiende el ruego. ¿Por qué? Porque Él amaba a Lázaro. El texto lo deja muy claro, hermanos. Lea los versículos, el 5, por ejemplo. Dice, y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y el 33 al 36 dice, y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, Jesús dice de sí mismo, dice sobre Jesús dice Juan, que Jesús se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo los amaba. Estas lágrimas de nuestro Señor no fueron acompañadas de pecado, no fueron las lágrimas del plañidero profesional, ese llorón que contrataban en la antigüedad para que fuera a los funerales, ni tampoco las de un sentimentalismo, sino las del puro y santo sumo sacerdote que está lleno de compasión. Estas lágrimas nacieron del más genuino amor por el hombre que se encuentra en todo el universo, el amor por el cual Jesús se dio a sí mismo. También estoy leyendo una cita de William Hendriksen, dice, por el contrario, en esto se revela a sí mismo aquí como el que lleva nuestros dolores y carga nuestros pesares, el que se aflige con todas nuestras aflicciones, el que toma en su pecho el sufrimiento de sus amigos. Estos sufrimientos lo hacen sentirse profundamente conmovido en espíritu. Lo que sí tenemos aquí, hermanos, dice Hendriksen, es al sumo sacerdote Jesucristo, quien, como el Cordero de Dios, toma sobre sí el pecado del mundo, los elegidos de todas las naciones, y por consiguiente toma también su sufrimiento e infortunio. Además, la compasión que se expresa en las lágrimas de nuestro infortunio. Hermanos, Jesús, cerré la nota de Hendriksen, y quiero que pongamos atención en esto. Jesús nos dijo, bueno, la enfermedad es consecuencia del pecado, como decíamos en un inicio, ¿verdad? Así que es lo que le tocó vivir a Lázaro. Tampoco dijo, es merecido, pues Lázaro es un pecador. Y mucho menos dijo que se quede así para que aprenda a ese hombre. No. Jesús se apiadó, y si bien no fue de inmediato, porque luego vemos que Lázaro murió, ¿verdad? Jesús tenía un plan aún mayor que sanarle en ese momento, pues le dio vida posteriormente, lo resucitó, mostrando así su gloria, pero también su amor que rompe incluso las leyes de la física, con su poder sobrenatural aplicado sobre los suyos. Hermano, ¿podrá este mismo Cristo, con el poder del Espíritu Santo, cambiar tu actual condición de enfriamiento espiritual? Este Cristo que resucitó a Lázaro y de esa manera llenó de gozo y de fe a quienes estaban ahí mirando, ¿podrá traer a nuestros hermanos que están fríos en su corazón también con poder y darles nuevamente un aliento, por decir así, de vida? ¿O acaso no podrá tratar con tu corazón y llenarte nuevamente de deseos santos delante de su presencia? Por supuesto que sí, hermanos, por supuesto que sí. Y si bien la respuesta tardó en Lázaro, pero al final llegó de manera abundante. Lázaro, hermanos, enfermó y pudo ser sanado antes por Cristo. Ustedes deben conocer el relato, ¿cierto?, cuando el Señor sana al criado del centurión en la distancia, ¿verdad? Pero aquí decidió esperar, ¿sí? Dice el texto, 2 días más. El Señor se aseguró de que Lázaro estuviera bien muerto. De hecho, cuando él llega, había mal olor en la tumba.
Él quería demostrar que Lázaro efectivamente estaba muerto, que no caiga ahí ninguna duda, para resucitarlo y demostrar así su poderío, pero además su amor, su misericordia, y adelantar también lo que Él va a hacer con cada uno de nosotros. Había llegado incluso al extremo de la desesperanza, para luego de la nada volver a darle vida a quien Él amaba, demostrando así que Él era el Señor de la vida y de la muerte, que era Dios mismo mostrando su poderío y adelantando así una obra de amor que se consumaría en la cruz. Todos los muertos que el Padre le había dado tendrían vida. Todos los muertos en Adán que el Padre escogió en la eternidad tendrán hoy también vida al creer en Cristo. Todo aquel que invoque en el nombre del Señor será salvo, dice Romanos. Pero este mismo Cristo es el que hoy día sigue tratando con los que son suyos. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Y usando este principio de este mismo Cristo que acabamos de ver, ¿por qué no tenemos sanidad rápida a nuestro enfriamiento espiritual? ¿Te lo has preguntado? Y yo creo firmemente que la causa es muy probable nuestro pecado, hermanos, nos ha cegado de tal manera que no hemos hecho una correcta confesión de Él delante del Señor. Recordemos, hermanos, y lo veíamos en la serie, que para ser restaurados por el Señor, primero tiene que haber confesión. El salmista David lo sabía muy bien. Sin confesión no hay restauración. Él le dijo al Señor: ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Y en el versículo 3 dice: porque yo reconozco, del Salmo 51, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego él empieza a pedir. Versículo 7. Entonces, purifícame, límpiame, ¿cierto? Con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. ¿Por qué, hermanos? Si tenemos a este Señor amante, preocupado de nosotros, ¿no se va el frío de nuestro corazón? Y se lo hemos rogado y se lo hemos pedido. La primera causa: confiesa tu pecado con claridad, hermanos. Sin confesión clara al Señor, sincera y en humillación, no hay restauración. Pero la segunda la vemos en el texto. En segundo lugar, y es lo que yo les decía recién, lo que pasó con Lázaro, no fue sanado. El Señor esperó a que muriera para hacer el milagro. Y aquí hay otro principio que muchas veces ocurre también con nosotros, hermanos. El Señor muchas veces retarda sus respuestas para mostrar de mayor y mejor forma su gloria, para que en el transcurso nosotros nos dobleguemos más aún delante de Él, para que nos vaciemos por completo de nosotros mismos, y cuando sea el momento le abracemos sin ninguna duda, hermanos, con fuerza solamente a Él. Él a veces también retarda su respuesta para disciplinarnos en el proceso. Dios es nuestro Padre Celestial y Él castiga a sus hijos por su bien, porque nos ama y para su gloria. Él hace con esto que seamos purificados. Él es tan extraordinariamente sabio que incluso el pecado de nuestro enfriamiento, hermanos, lo utiliza para sacarnos más y más puros del fuego, más y más relucientes, hermanos, más y más humillados y más parecidos a Cristo, hermanos. Yo reprendo y castigo, dice Apocalipsis 3, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si bien Lázaro no había pecado muy probablemente para enfermar, necesitaba a un Salvador y el Salvador tardó, pero llegó y le resucitó. Por el contrario, nosotros espiritualmente, si estamos enfermos de enfriamiento en nuestro corazón, es debido a nuestro pecado. Es probable que la restauración no llegue hoy día, hermanos. Es probable que el Señor quiera que le anheles más y más, que con esto te esté
dando la experiencia del dolor de la disciplina, para que te humilles y le sigas buscando y le sigas anhelando. Yo no dejo de maravillarme en esa línea con las palabras de Pablo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluye el enfriamiento en tu corazón. Esos pasos que diste hacia atrás, avanzamos 10, retrocedemos 20. ¿Qué pasó? El Señor va a utilizar incluso esos pasos que diste hacia atrás para tu bien, para que luego avances 40. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Bien, hermanos, la gloria de Cristo se vio manifestada en la resurrección de Lázaro. Hermano y hermana, asimismo, la gloria de Cristo se verá manifestada en el avivamiento de tu frío y débil corazón. Su gloria es manifestada cada vez que muestra así su amor por quienes Él ha salvado. Para terminar, algunas anotaciones finales, hermanos. Cristo nunca, jamás te dejará en esta aflicción de tu corazón, en ese frío que parece no irse, sino que por el contrario, Él vendrá y te sanará. Él te hará volver y encenderá cada área que tú has apagado por tu pecado. Él va a volver a reverdecer tus sequedades de verano. Él ha prometido, hermanos, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Recuerda, considerando toda la serie, que un medidor de tu devoción o crecimiento sano en Dios es la paz y el gozo. Además de adquirir conocimiento, que sin duda es necesario, puedes tener mucho de este, pero no estar gozoso. Puede que seas un seco, legalista, sabiondo, sábelo todo, pero no un humilde y gozoso discípulo de Cristo. Porque el reino de Dios, dice Pablo a los romanos, no es comida ni bebida, dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermano y hermana, comienza un nuevo año y debes dejar atrás el frío de tu corazón. Haz como Pablo, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, olvida lo que hiciste ayer. Extiéndete a lo que está adelante. Prosigue a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por último, hermanas y hermanas, hay muchas metas que puedes trazarte en este nuevo año. Sin embargo, una de ellas es la principal, la regente de todo, es el centro de tu vida. Y esta es volver a Cristo, volver a ese primer amor. Sé celoso, arrepiéntete, vuelve a las primeras obras. No sigas despreciando a quien te dio vida. Vuelve a Él, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda que Él dijo, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Por el contrario, cuando veas que el frío está llegando a tu corazón, o si ya ha llegado, recuerda lo que dijo el Señor. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Oremos al Señor. Amado Padre, buen Dios, oh Señor, queremos pedir en tu misericordia que tomes tu palabra, Señor, y la apliques a nuestras vidas, Señor. Señor, somos débiles, torpes, somos necesitados, Dios. Tendemos al enfriamiento, Señor. Tendemos a deleitarnos en las cosas palpables, visibles, en alimentar al vientre, como dice Pablo, Señor. Ayúdanos, Señor.
Señor, por favor, pon nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. Santo Padre, por favor, haz que ardamos, Señor, en nuestras devociones. Haz que seamos fervorosos, Señor, en las cosas santas. Padre, haz que nuestro deleite, nuestro gozo, nuestro placer esté en tu palabra, en tu persona, Dios. Señor, por sobre todas las cosas, ayúdanos a mirar a Cristo siempre, Señor. A mirar a Jesucristo, nuestro amante, bendito y buen Salvador, Señor. Señor, te ruego por este año que comienza y por esta tu manada, tu iglesia, para que seas tú, Señor, avivando tu obra en medio nuestro. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.